Gracias. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora y la Ley del Sistema Integral para erradicar el ausentismo y la deserción en la educación básica y media superior públicas en el Estado de Sonora, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Hace unos meses, este mismo año, tuvo una profusa difusión la historia de Jennifer Rocha, hija de migrantes mexicanos, trabajadores del campo. Terminó su licenciatura en la Universidad de San Diego con todo en su contra. El gesto que se hizo viral fue el regreso de Jennifer al campo donde trabajaban sus padres y donde ella ayudó en la cosecha los fines de semana mientras estudiaba la prepa y la universidad, para hacerles un homenaje por el ejemplo de lucha y esfuerzo diario. Estas imágenes que circularon por las redes le dieron la vuelta al mundo. Ese mismo año, Kathleen Armenta, hija de migrantes sonorenses de Álamos y del Quiriego, se graduó del programa de Gobierno y Estudios Legales de una universidad del estado de Maine. Es una institución donde hay que pagar varias decenas de miles de dólares y nuestra paisana obtuvo una beca del 100%, gracias a su esfuerzo y dedicación. Su historia también se hizo viral. Estos son dos ejemplos visibles gracias a las redes sociales, casos de éxito que pierden atención tan pronto como la ganaron, que se olvidan tan rápido como se hicieron masivos. Y si es grave el olvido de los casos de éxito, más grave lo es en los casos de fracaso. Aquí en Sonora, en los diversos campos agrícolas, en las diversas zonas agrícolas como los valles del Yaqui, del Mayo, de Guaymas, de San Luis, la costa de Hermosillo, Villapesqueira, Caborca, entre otras, hijas de trabajadores del campo que terminan la prepa y terminan la universidad, que logran vencer el ciclo de pobreza, que logran la movilidad social sin perder el cariño por los suyos y por la tierra en la que crecieron, aun cuando haya sido en condiciones adversas. Esas historias que no vemos porque no salen en redes o que no sabemos porque las niñas y las jóvenes tuvieron que rascarse con sus propias uñas para poder salir adelante sin la ayuda de nadie. Pero está también el otro lado de la moneda, el del olvido ante el fracaso, el del olvido ante el abandono escolar en comunidades, el del olvido ante la desigualdad, la discriminación y la falta de oportunidades para las niñas y las jóvenes en el campo, el del olvido ante prácticas culturales que preservan interminablemente la marginación, la violación de derechos tan básicos como el de la educación. Las cifras oficiales confirman el drama de estas historias. En México, solo un 10% de los jóvenes entre 18 y 22 años que habitan en zonas rurales acuden a una institución de educación superior, a diferencia del 26% que lo hace en zonas urbanas. Aplicando el filtro de nivel ingreso, la brecha se abre aún más, pues tan solo el 6% del grupo de menores ingresos asiste a la universidad, a diferencia de las familias con mayores ingresos que superan el 54% de registro en la educación superior. En preparatoria tenemos que el 43% de las y los jóvenes del área rural que inician este nivel educativo logran terminarlo, versus el 63% de quienes residen en zonas urbanas. Si adicionamos el nivel de ingreso en la ecuación, la disparidad se vuelve aún mayor, con una eficiencia terminal del 38% de las personas jóvenes con menores ingresos contra el 80% de eficiencia de quienes perciben mayores ingresos. A lo anterior hay que sumar el impacto de la pandemia en la disminución de la matrícula en la educación media superior y superior para tener una mejor aproximación a la gravedad del problema del abandono escolar en nuestras comunidades. Un estudio reciente de la organización México Evalúa observó una caída de 3.8% en la matrícula de primer ingreso a las preparatorias de sostenimiento público en el ciclo escolar 19-20 y una disminución de 4.1% para el ciclo 2021, lo que nos habla de un nuevo segmento de jóvenes que terminaron la secundaria y no pudieron ingresar a preparatoria durante el periodo más álgido de la pandemia.
Esta investigación echa luz sobre el impacto que tiene el abandono escolar en la vida de las comunidades por el confinamiento y por las deficiencias y desigualdades de la educación a distancia. Por su parte, la encuesta de INEGI para la medición del impacto COVID-19 en la educación revela que para el ciclo 2021, más de 2.3 millones de personas entre 3 y 29 años no se inscribieron en la escuela por motivos asociados directamente a la pandemia, y 2.9 millones más no lo hicieron por falta de dinero o recursos, lo que arroja un abandono de 5.2 millones de personas. Y aunque los datos anteriores no se encuentran desagregados por entidad federativa, es posible afirmar, acudiendo a un criterio de proporción poblacional, que abandonaron la escuela durante el último ciclo aproximadamente 119,000 sonorenses. Si a este número le aplicamos los indicadores comentados anteriormente sobre la diferencia entre población rural y urbana en la terminación del nivel de estudios de preparatoria y universidad, pudiéramos estimar que la mayoría fue en el área rural. Destaca el estudio de Abril, Román, Cubillas y Moreno, investigadores del Centro de Investigación y Alimentación y Desarrollo, denominado Deserción o Autoexclusión, un análisis de las causas de abandono escolar en estudiantes de educación media superior en Sonora, en el que entrevistaron a jóvenes que abandonaron su educación para indagar sobre las razones de esa decisión, destacando los factores económicos primordialmente. La situación anterior es aún más compleja en las zonas rurales, cuya composición poblacional obedece a patrones migratorios asociados al trabajo en el campo. Cifras del INEGI indican que en Sonora el 12% de la población habita en zonas rurales, lo que equivale a poco más de 350,000 personas. En cuanto a la población de jornaleros agrícolas, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ubica a Sonora como el sexto estado con mayor número de trabajadores del campo, con 155,000 personas. Un reporte del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, titulado Jornaleros en México, nos habla de la situación de las niñas, niños y adolescentes jornaleros, población que según estimaciones asciende a 1.7 millones de menores, de los cuales en Sonora podrían habitar cerca de 90,000 si utilizamos la proporción de personas jornaleras agrícolas en la entidad respecto del acumulado nacional. El reporte menciona que el 60% de las hijas e hijos de jornaleros tienen una educación inferior a la básica. Una tercera parte ha cursado entre 1 y 5 años de educación primaria. El 9% terminó la primaria y el 15% terminó la secundaria y el 70% no recibe apoyo gubernamental alguno. En el estudio sobre las intervenciones para abatir el abandono escolar en educación media superior, publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en 2016 se analizan algunas acciones contra el abandono escolar, destacando los programas de becas focalizados a escuelas y regiones con mayor riesgo de deserción. Siguiendo las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y con base en estudios de expertos locales, me permito, a nombre de todo el grupo parlamentario del PRI, proponer a esta honorable asamblea una serie de reformas a la ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo para establecer la beca automática a toda hija de trabajador del campo que estudie una carrera universitaria. Asimismo, reformas a la ley del sistema integral para erradicar el ausentismo y la deserción en la educación media básica, media superior públicas en el estado de Sonora, para darle solidez al andamiaje legal que permita identificar con mayor oportunidad la deserción en las niñas del campo y accionar una estructura para incentivar su incorporación al sistema educativo. El objetivo de las reformas es doble, pues por un lado, fortalece el sistema de alerta temprana que prevé la legislación actual al incluir consideraciones especiales del ausentismo y deserción en zona rural y en el caso de niñas, adolescentes y jóvenes alumnas, para activar con carácter de urgente las estructuras del sector educativo para lograr la reincorporación inmediata de toda menor del campo que abandone la escuela. Y por otra parte, garantiza la asignación de incentivos en forma automática para toda hija de trabajadores del campo que ingresa a una universidad para lograr su culminación y titulación. Con lo anterior, las niñas y las jóvenes del campo tendrán oportunidades de estudiar la educación superior
y tener mejores oportunidades de desarrollo, de tal forma que lo único que tenga que cosechar la hija de un jornalero agrícola sea un título profesional, que lo único que tenga que cuidar sean sus tareas de la escuela y que su mayor obligación sea alcanzar sus sueños. Si somos autocríticos, debemos aceptar que ha sido la escuela la que ha abandonado a las niñas del campo y no las niñas del campo las que han abandonado la escuela. Comencemos a atacar las inequidades desde la raíz con reformas legislativas y políticas públicas bien focalizadas y medibles. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora y de la Ley del Sistema Integral para erradicar el ausentismo y la deserción en la educación básica y media superior públicas en el Estado de Sonora. Artículo primero, se reforman los incisos E y F de la fracción primera del artículo 39 y se adiciona un inciso G a la fracción primera del artículo 39 y un segundo párrafo al artículo 39 bis de la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 39, inciso G, a hijas de jornaleros agrícolas que habitan en zonas rurales que se encuentren inscritas en instituciones de educación superior. Artículo 39 bis, en el caso de las becas a que se refiere el artículo 39, fracción primera, inciso G, que sean solicitadas por alumnas de educación superior y que sean hijas de jornaleros agrícolas que habitan en zonas rurales, el Instituto tiene la obligación de otorgarlas de manera automática a quienes cumplan con los requisitos y condiciones a que se refiere la presente ley. Artículo segundo, se reforman la fracción segunda del artículo 7, las fracciones décima y décima primera del artículo 8, la fracción segunda del artículo 9, la fracción tercera del artículo 10 y se adicionan un segundo párrafo al artículo 5, un segundo párrafo al artículo 6, un segundo párrafo a la fracción tercera del artículo 7, una fracción decimoprimera al artículo 8, un segundo párrafo a la fracción tercera del artículo 9, un último párrafo al artículo 10, un último párrafo a la fracción segunda del artículo 12, un último párrafo al artículo 12, un último párrafo a la fracción segunda del artículo 14, un último párrafo al artículo 14, un último párrafo al artículo 18 y un artículo 21 bis a la Ley del Sistema Integral para erradicar el ausentismo y la deserción en la educación básica y media superior públicas en el Estado de Sonora para quedar como siguen. Artículo 5. Último párrafo, la Secretaría contará con una unidad especializada para la prevención y atención del ausentismo y la deserción en zona rural. Artículo 6, último párrafo, la Secretaría operará programas específicos con perspectiva de género para garantizar la permanencia y logro escolar de las sonorenses que habitan en zonas rurales y de alta marginación. Artículo 7, segundo párrafo de la fracción tercera, en la definición de los procedimientos deberá considerarse acciones específicas para zonas rurales y de alta marginación, así como las circunstancias particulares que llevan a las niñas y a las adolescentes que habitan en estas zonas al ausentismo y deserción. Artículo 8, fracción decimoprimera. Coordinarse con las autoridades de los 3 niveles de gobierno para prevenir y erradicar los estereotipos de género que impiden a las sonorenses que habitan en zonas rurales continuar con su educación. Y artículo 9, segundo párrafo de la fracción tercera, tratándose de alumnas que habitan en zona rural que sean hijas de jornaleros agrícolas, el Instituto contará con un programa específico para la asignación inmediata y automática de los apoyos educativos pertinentes para asegurar la permanencia en clase de las menores. Artículo 10, fracción tercera, canalizar ante las autoridades competentes los casos en los que, con motivo de la aplicación de la presente ley, tenga conocimiento de actos de violencia intrafamiliar o cualquier tipo de discriminación con motivo de género. Y último párrafo de la fracción séptima, en el reglamento deberán considerarse las circunstancias particulares de la implementación de las disposiciones de la presente ley en zonas rurales y de alta marginación.
Artículo 12º, último párrafo del inciso B de la fracción segunda. Cuando la causa social del ausentismo se refiere a violencia familiar, embarazo adolescente o discriminación con motivo de género y la menor afectada habita en zona rural, la alerta de ausentismo se comunicará directamente a la Procuraduría para que ésta dicte de inmediato las medidas protectoras pertinentes. Del mismo artículo, último párrafo de la fracción sexta, cuando el menor en situación de ausentismo habita en zona rural, la Procuraduría se auxiliará de la autoridad municipal, comisario ejidal y en el caso de asentamientos de jornaleros agrícolas de los patrones del campo para tomar las medidas pertinentes para lograr el regreso del menor a clase. Artículo 14º, último párrafo del inciso C de la fracción segunda. Cuando la causa social de la deserción se refiere a violencia familiar, embarazo adolescente o discriminación con motivo de género y la menor afectada habita en zona rural, la alerta de ausentismo se comunicará directamente a la Procuraduría para que ésta dicte de inmediato las medidas protectoras pertinentes. Último párrafo de la fracción séptima. Cuando el menor en situación de deserción habite en zona rural, la Procuraduría se auxiliará de la autoridad municipal, comisario ejidal y en el caso de asentamientos de jornaleros agrícolas de los patrones del campo para tomar las medidas pertinentes para lograr el regreso del menor a clase. Artículo 18º, último párrafo. En el reporte a que se refiere el presente artículo deberá expresarse con claridad el género de los alumnos y si los mismos habitan en zona rural o zona urbana. Artículo 21 bis. Durante cada ciclo escolar, las autoridades a que se refiere el artículo 3º de la presente ley deberán reunirse al menos en 4 ocasiones en forma ordinaria y las que sean necesarias en forma extraordinaria para evaluar los resultados de la implementación de este ordenamiento. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Segundo, el Ejecutivo del Estado deberá emitir el reglamento de la Ley del Sistema Integral para erradicar el ausentismo y la deserción en la educación básica y media superior públicas en el Estado de Sonora dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de este decreto. Tercero, el Instituto de Becas y Crédito Educativo velará por la inclusión en el presupuesto de egresos 2022 de recursos adicionales para otorgar el apoyo a que se refiere en la fracción primera, inciso G, del artículo 39 y segundo párrafo del artículo 39 bis de la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo, reformados y adicionados por virtud del presente decreto. Atentamente, Hermosillo, Sonora, a 4 de noviembre del 2021, diputada Eli Sayar Hernández, diputada Karina Teresita Zárate Félix, diputado Ernesto de Lucas Hopkins, diputada Natalia Rivera Grijalva. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada.